hemos estado clamando al Señor y creemos en el nombre de Jesús que Él va a contestar cada una de las peticiones. Amén. Bendito el nombre del Señor. Póngase de pie y abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 26. Mateo 7, 26. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Y vamos a estar meditando en la autoridad de Jesús. Imitemos la autoridad de Jesús. Leemos la palabra. Dice así, Mateo 7, 26. Dice así: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Verso 28 y 29. Y cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Puede sentarse. Quiero que nos centremos en el verso 29. Y dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Y cómo no? El Hijo de Dios. Esa autoridad que les empieza a decir que nosotros tenemos que pararnos en la roca que es Cristo Jesús. Y nos dice en el verso 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, no sobre la arena. El que edifica su casa sobre la arena va a fracasar, pero el que edifica su casa sobre la roca, venga lo que venga, no se va a mover, y permanece y va a permanecer para siempre. Por eso, amados hermanos, el Señor Jesucristo, la gente se quedaba maravillada. ¿Por qué? Porque Jesucristo sí hablaba con autoridad, no como los fariseos, que hablaban por hablar, pero no hacían nada. En cambio, nuestro Señor Jesucristo hablaba con autoridad y con hechos verdaderos, porque Él era el Hijo de Dios. Amén. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mucha gente que habla muy bonito, pero no hace nada. Amén. Y en ocasiones hasta nosotros mismos caemos en eso, que muchas veces hablamos bonito o decimos algo y no lo hacemos. Nos volvemos como los escribas. Pero el Señor quiere que si nosotros vamos a hablar algo, que tengamos la autoridad de Cristo. Amén. Y mire lo que dice en el Evangelio de Marcos. Vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 21. Dice así, Evangelio de Marcos 1, 21. ¿Ya lo tienen? Y dice: y entraron en Capernaum, y los días en Capernaum y los días de reposo, entrando, dice, en la sinagoga enseñaba, y se admiraban, óigalo, de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no, otra vez, como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo:
¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Pero centrémonos en la autoridad que el Señor le decía. Lógico, lleno del Espíritu Santo, que es lo que muchas veces nos falta a nosotros. Someternos a Dios para tener esa autoridad de Cristo. Jesucristo, antes de salir a predicar, no estaba dormido, sino que oraba primero al Padre y salía lleno del poder del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, con autoridad hablaba. Pero ¿por qué muchas veces nosotros no tenemos la autoridad? Porque no nos sometemos primero. Y por eso muchas veces nos da miedo y fracasamos. Aún quizás el mismo demonio nos puede decir: ¿y tú qué me vas a hacer? Creo que el hermano Caleb una vez dijo que un hermano se quiso meter a una oración y le dijo: a ti te conozco, eres un sinvergüenza. ¿Se imagina? Pero a Jesús, ¿qué le dijeron? ¿Qué tiene contra nosotros, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué? Sabía que tenía autoridad. Y sabía. Y mire la respuesta que Jesús le da al demonio: cállate y sal de él. Con autoridad. Cállate y sal de él. ¿Será que tenemos esa autoridad nosotros? Nos falta. Gloria a Dios. En ocasiones estamos orando: ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, hombre, hay que decirle que salga una sola vez. Aunque Jesucristo también le decía: ¿cuál es tu nombre? Pero no andaba peleando con él, como nosotros, que nos falta tener la autoridad de Cristo. Pero la podemos obtener si nos sometemos, si nos metemos con Dios. Si nos metemos con Dios, sí lo vamos a tener. Cuando nos piden oración, muchas veces aquella persona, en vez de recibir, termina peor. Porque quizás el que fue a orar por él anda peor. Sí. Entonces, aquí miramos la autoridad de Cristo, pero Cristo es ejemplo para nosotros, que nosotros tomemos el mismo ejemplo de él y tomemos la autoridad de él, pero tenemos que buscarle primero. ¿Usted se acuerda que el hombre de Gigi Ávila? Ese hombre dice que pasaba orando de día y noche. Hubo una persona que dice que le dijo: yo quiero orar contigo. Ok, está bien. ¿Estás seguro? Sí, yo quiero orar contigo. Se metieron al cuarto a orar. Y aquel dice que abría los ojos y este hermano no levanta todavía. El varón seguía clamándole a Dios. Pero muchas veces así somos nosotros, que queremos todo así. Señor, dame autoridad. 5 minutos. Oramos y ya nos cansamos. Ya nos dio sueño. ¿Cómo vamos a someternos a Dios para tener la autoridad de Dios? Imagina que todos nos metiéramos. Aleluya. No, hombre, los demonios ni siquiera se acercaran aquí. Salieran achicharrados. Y cualquier enfermo sanado en el nombre de Jesús. Nuestro hermano Jarín. Tenemos que meternos y orar por todos los enfermos. Dios lo puede hacer, ¿sí o no? Aunque Dios, usted puede orar 20 horas y si Dios no quiere, no lo sana tampoco. Así es también. No nos tenemos que enojar también. Dios hace como Él quiere. Amén. Amén. Y muchas veces, cuando somos falto ¿cómo le diré? De carácter, cuando vemos que no vemos la respuesta de Dios, nos vamos para el mundo. ¿Y qué te espera allá? El diablo esperándote con los brazos abiertos. Levantémonos más y sigámonos metiéndonos más hasta ver la gloria de Dios. Hasta ver la gloria de Dios. Hasta ver la presencia de Dios. Hasta ver el poder de Dios sobre nosotros, para que nosotros tengamos la autoridad para poder orar y echar fuera demonios cualquiera. A través de una red social nosotros podemos orar por las personas y ya han sido sanadas. Pero no somos nosotros. Pero Dios pide que nosotros nos sometamos para que Él interceda. Amén. Y aquí dice en el verso 25: pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Aquel demonio sabía quién era Jesús. ¿Se imagina? Se vaya acercando usted a un endemoniado
y le diga: ¿tú qué vienes a hacer aquí? Tú no eres nada. Yo te conozco, ¿quién eres tú? Pero si usted va lleno con el poder del Espíritu Santo, no, ese demonio se va a revolcar. ¿Por qué? Porque usted lleva la autoridad, el poder de Dios. Y eso tenemos que hacer. Cállate y sal de él. Pero necesitamos meternos más. Y eso Dios me lo dice a mí primero. Y a todos nosotros. Amén. Mira lo que dice el Evangelio de Hechos. Vayamos a Hechos. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Verso 10. 9, 10. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que era él, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad, dice. Mira lo que dice: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, le dice. Y le dice el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Verso 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaba en Damasco. Pero quiero que nos centremos cuando Ananías le dijo: conozco a ese tal Saulo, que tiene autoridad. Óigalo bien, en el mundo allá afuera hay gente que tiene autoridad también, pero no de parte de Dios, sino de parte del otro. Porque Saulo, antes de venir a los caminos del Señor, tenía autoridad, pero para perseguir a los cristianos. Pero ahora el Señor le dice: ahora ve por él y ora por él, pon la mano sobre él, porque él va a ser instrumento mío. Ahí vemos la otra autoridad mayor que la que tenía Pablo. Ahí ¿quién manda? Y dice que Ananías tenía miedo. Es como que le digan a usted: hermano, quiero que vayan a orar por el viejo Lin allá en El Salvador, un pandillero. Y usted diga: no, hombre, yo conozco a ese que es malía. Pero si el Señor lo está mandando, el Señor lo va a respaldar. Amén. Así Ananías era un hombre de Dios, tenía temor, sentía miedo. Y eso que creía en Dios, no solo porque creamos en Dios no vamos a tener miedo, sí vamos a tener un poquito de miedo. Hay que ser sabios también. Pero si Dios lo manda, pues hay que ir. Ya si uno rehúsa, le va a pasar como aquel Jonás. Lo que Dios dice, la autoridad de Dios se va a cumplir, sea como sea. Moisés dijo: no, es que yo soy tartamudo. Dios le dio la autoridad que fuera a hablarle a aquel hombre, y fue. La autoridad de Dios
tiene poder. Y Dios quiere que esa misma autoridad la tenga usted y yo. Aleluya. Pero, ¿usted cree que Ananías pasaba meciéndose en la hamaca? Pasaba orando también. Orando. Para estar lleno de Dios, para que Dios lo escogiera. Dios no iba a escoger a cualquiera. Tenía que escoger a un varón que Dios mismo le iba a escoger. Con poder, con autoridad. Dice que aquel hombre llegó y lo mismo que Dios le había dicho, Jesucristo le había dicho, eso le dijo. Ahora vengo a orar por ti porque hoy vas a recobrar la vista. Y dice que como escamas le cayeron de los ojos. Y recobró la vista y fue bautizado en el mismo instante. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Sigamos orando por los hermanos que han dejado de congregarse. Y Dios los va a traer. Yo lo creo. Mire lo que dice, ahora ya para terminar, en Tito. Tito capítulo 2, verso 13. Tito 2, 13. Dice así, Tito 2, 13. Dice, aguardando, óigalo, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Pero el verso 15 es el que quiero que ponga atención. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo a Tito ahí? Que tenga autoridad. Que nadie lo mire en poco a usted. Ah, el hermano Josué a mí me va a querer dar, me va a querer predicar si yo sé más que él. Él acaba de nacer. Sí. Pero aquí le está diciendo, esto habla y exhorta. Como decía nuestro hermano Caleb la vez pasada predicando, hablando de Ezequiel. Nosotros conocemos la palabra. Si nosotros la callamos, va a caer juicio sobre nosotros. Porque nosotros, sabiendo que alguien anda mal y no le hablamos, va a caer sobre nosotros. Y ahí, por eso dice, habla y exhorta, que vamos a caer mal como cristianos. Vamos a caer mal. Ah, este hermano ya me hastió ya de tanto llamarme. A mí casi no me gusta llamar. De vez en cuando me gusta llamar. Sí, de vez en cuando. Pero si llamo de vez en cuando o mando un texto para no incomodarlos tanto. Pero sí lo hago. Hay otros hermanos que lo hacen más constante y hasta aburren. Pero no nos tiene que aburrir. Así como muchos dicen, ¿para qué voy a la iglesia? Ya aburre ya con lo mismo. A ver en el infierno si van a decir lo mismo. Por eso, hoy que estamos en vida, digámosle, Señor, háblame. Y le dice Timoteo a Tito, esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. ¿Con qué? Autoridad. Con toda autoridad. Levantémonos, esforcémonos, sigamos adelante. No mirando para los lados, mirando para arriba, el blanco y perfecto que es Cristo Jesús. Nadie te menosprecie. ¿Alguna vez usted se ha sentido menospreciado? Muchas veces quizás. Ay, esta hermana, no, esta hermana de vez en cuando viene a la iglesia. Que lo critiquen. Muchas veces somos buenos para criticar, pero no hacemos nada. Pero Dios conoce nuestro corazón. Así que, amados hermanos, tengamos y sigamos el ejemplo de Cristo con toda autoridad. Sigamos predicando la palabra del Señor y esforcémonos para seguir adelante. Así que yo he terminado y espero que me haya entendido. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, poderoso Señor. Queremos ser como usted, Señor amado. Queremos seguir sus ejemplos. Padre Santo, queremos tener esa autoridad que usted tenía. Amado Dios, ayúdanos, Señor amado, a someternos más a su palabra. Ayúdanos a meternos más en ayuno y en oración y no dejar de congregarnos, poderoso Señor. En el nombre de Jesús le pido que nos levante
como pilares, Señor amado, como vigilantes, Señor amado, como atalayas, Padre bendito. Levántenos, Señor amado, denos autoridad, Señor amado, en el nombre de Jesús, para sanar enfermos, para reprender demonios, para todo, Señor amado, para predicar su palabra, y que nadie, Señor amado, nos tenga en poco, Padre bendito. Padre de la gloria, en sus manos encomendamos nuestra vida, y siga usando nuestro vaso, Señor amado. Nosotros somos instrumentos, Señor amado, en sus manos. En sus manos encomiendo mi vida y mi espíritu. Gracias, Señor. Amén y amén.